Y vamos a hablar con un referente político del municipio de La Matanza. Me estoy refiriendo al ex candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y concejal de La Matanza, Miguel Zaredi, que está en línea con nosotros. Miguel, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? Bien. Tratando de observar un poco, ¿no? Con detenimiento algunas de las decisiones que se van tomando, en algunos casos creo que acertadas, pero esto termina ocultando tal vez algunas otras cosas que pueden suceder, y concretamente La Matanza es un distrito muy populoso y que requiere, ¿no?, de una mirada específica. Sí, estaba escuchando tu introducción y te felicito, y no quiero quedar bien, te felicito porque sos de los pocos que he escuchado hablar sobre lo que está pasando con el poder de inspección que se le está dando a los municipios y a los inspectores. Uh-huh. Obviamente yo creo en el localismo, creo en los poderes locales, en la descentralización, es decir, que a mí no me afecta que los municipios y los intendentes sean autónomos. Pero sí creo, y en esto hay que ser muy serio, que hay una Secretaría de Comercio a nivel nacional, y darle semejante potestad a los intendentes y a los municipios en una etapa muy especial, casi de emergencia nacional. Es de emergencia nacional la que estamos asistiendo, como una pandemia mundial. Creo que hay que tomarlo con mucha cautela, con mucho cuidado la situación. Entiendo que el presidente de la Nación le ha dado este poder a los intendentes porque la Secretaría de Comercio, porque no se ven condiciones de poder llevar a cabo esta fiscalización y este control, pero esto que notaste el viernes en Ramos Mejía, en La Matanza, yo lo noto todos los días en muchísimos comercios y supermercadistas y ventanitas, como se dice en el conurbano, que son la gente que pone su pequeño venta de productos en su casa y busca una habilitación municipal, supermercados chinos, que están viendo y está empezando a haber una especie de conflicto permanente, no tanto con los vecinos, sino también con los inspectores municipales y con los municipios. En muchos casos uno puede pensar en la mala fe, y en otros pensando en la buena fe por falta de conocimiento en el tema, ¿no? Claro. Como bien explicabas vos, en cuanto hace a la cadena de precios y cómo se construye ese precio que termina finalmente llegándole al consumidor. Una de las cosas que yo planteaba, pongo de manifiesto lo sucedido en el caso de Coto, que la verdad desconozco el trasfondo que pueda haber en el enfrentamiento entre el empresario y el propio Fernando Espinosa, en este caso hablando de La Matanza, pero fue muy llamativo que apareciera en el noticiero, uno de los más vistos de la Argentina, el propio empresario señalando que había un interés de fondo, que había un conflicto ya con otro supermercado o con otro centro comercial que pretendía motorizar, y lo primero que pensé es que, bueno, en ese caso estamos hablando de dos pesos pesados. Después habrá que ver si efectivamente se justifica la posición de Coto, si el municipio estaba obrando correctamente. Es secundario. Yo lo que veo es esto otro. Cuando el enfrentamiento sea de un poder casi endémico en el distrito contra una persona que en realidad está tratando de resolver su situación económica más personal. No estoy hablando y tampoco estoy buscando beneficiar a los que se aprovechan de la pandemia y elevan el precio de los comestibles. Lo que digo es, cuando hablan de lo que pasa con las distribuidoras, yo lo decía hoy y lo exime a usted y el color político, porque esto no tiene color político. Muchas veces ese titular del autoservicio, de la distribuidora, ya lo conoce al intendente porque ya le vino a manguear plata para la campaña electoral, con lo cual ahí ya hay un diálogo político distinto, que el último eslabón de la cadena antes del consumidor, que en definitiva funciona sí y solo sí tiene un aval y una referencia del intendente. Por eso digo, me parece importante preservar el bolsillo de los consumidores, pero ojo con el poder que se le otorga a un espacio que ya tiene poder. Totalmente, por eso te decía que te felicitaba por el comentario, porque no es común. Esta misma mañana lo escuché a Alfredo Coto en una importante radio nacional, lamentablemente no diciendo la verdad sobre el enfrentamiento. El enfrentamiento, Hernán, y vamos a decirlo claramente, es un enfrentamiento que lleva muchos años, porque el Coto más importante de la Argentina está esperando su habilitación hace 6, 7 años en La Matanza, y hay un desacuerdo, comillas, hay un desacuerdo
entre el municipio y la empresa Coto hace muchos años. Y hay otra empresa multinacional que tiene casi el monopolio de los supermercados en La Matanza. Esto aquellos que vivimos en La Matanza y conocemos la situación sabemos que es así. ¿Qué empresa tiene? ¿Qué empresa tiene prácticamente? Walmart. Walmart tiene casi el monopolio de los grandes supermercados y las grandes superficies en La Matanza, ¿no? Ajá. Lo fue perdiendo de a poco en los últimos años. Un par, de Ramos Mejía y otro en Tapiales, frente al Mercado Central. Uh-huh. Algunos otros fueron apareciendo en los últimos años, pero en general hay un predominio hace muchos años de Walmart. Pero a su vez hay un enfrentamiento por la autorización para abrir este Coto monstruoso en Isidro Casanova hace muchos años, y una pelea de poderes, comillas, y de autorizaciones y de habilitaciones municipales. Uh-huh. Y este enfrentamiento terminó por eso esa actitud de Alfredo Coto y señora el mismo viernes. Claro. Esta es la realidad, y todos los que estamos en La Matanza y conocemos la situación es por eso. A ver, pero y para entender... acusaciones cruzadas Sí. de temas económicos, por supuesto. Coto quiere inaugurar hace cuántos años Por lo menos 5 o 6 años. Ajá. Y es el supermercado... Una obra monstruosa. Es el Una supermercado... obra monstruosa que sería el Coto más grande de la Argentina. Es una obra muy grande que hace mucho años. Eso fue... concejal, conflicto que lleva muchos años, y es por esto este enfrentamiento que vos ves. Pero digo, ¿eso fue habilitado? ¿Eso fue años. habilitado por el municipio? ¿La construcción de ese... Nunca le dieron la habilitación. Y Coto se lanzó a la construcción de eso sin importarle la habilitación. Cuando vos ves las habilitaciones en La Matanza en general, son la mayor parte provisorias. Ajá. O sea que se manejó con la regla con la que se manejan con todos. las reglas, exacto. Es como la economía irregular o informal que existe en La Matanza, digamos. Uh-huh. ¿no? Por eso tenemos el presupuesto decenas de veces más chico que el de la Ciudad de Buenos Aires. Por la injusta coparticipación, que hay que denunciarlo, que tiene la provincia de Buenos Aires y municipios como La Matanza, pero también porque gran parte de nuestra economía es informal o irregular, entonces no hay pago de tributos en blanco, ¿no? Sí. Irregularizado. Alguien me dice que ese terreno donde construyó Alfredo Coto el supermercado fue un centro de detención clandestina donde se encontraron restos humanos en plena construcción. Ha habido muchas denuncias, yo quiero ser muy serio, es un lugar muy céntrico de Isidro Casanova, uh-huh. Y ha habido todo tipo de denuncias. Lo que pasa que la informalidad, la irregularidad, que no haya reglas de juego, y yo no soy liberal, pero que no haya reglas de juego claras a la hora de tomar inversiones y de habilitar negocios, cuando eso pasa, Hernán, es muy difícil, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces en el conurbano bonaerense, y esto hay que decirlo. Por eso cuando vos hablás de la toma de los intendentes y de los municipios, de la fiscalización de los precios, uh-huh. Bueno, hay que ver el tema de los supermercados chinos. Acá han clausurado muchos estas últimas semanas. Cuando los clausuran, además, se está dando un fenómeno que es que están cerrando. También fenómeno para analizar lentamente. No todos, pero algunos van cerrando ya definitivamente. Entonces, y en todos los casos, vos sabés, siempre hay rumores, uh-huh. Sobre los pedidos de habilitaciones, uh-huh. Sobre las cierres, sobre las clausuras. Y muy importante lo que vos planteás. La Matanza debe ser el lugar donde mayor cantidad de distribuidoras y de mayoristas hay. Son famosos sus mayoristas sobre la Ruta 3. Y sí, la suba de precios es muy importante. Uh-huh. Cuando le llega a esa ventanita, a ese almacén, a ese pequeño supermercadito de barrio, yo tengo muchas denuncias de la gente que tiene esos supermercaditos o vende mercadería en su casa, con habilitaciones provisorias, como te decía antes, uh-huh. De cómo han subido los precios en los mayoristas y en las distribuidoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, existe generalmente hijos y entenados, y por eso creo yo que está muy bien lo que planteas. En realidad nosotros necesitaríamos que haya una Secretaría de Comercio que tenga un mayor control. Y después puede haber un nivel de control local, pero debe haber también algún funcionamiento independiente de los poderes políticos locales para el control de precios. Uh-huh. Está claro que cuando se habla de la pandemia, creo que hace muy poquito tiempo en una entrevista Mario Ishi hacía mención a la situación drástica que puede llegar a asistir a los ciudadanos de su municipio, que también es un municipio muy populoso, pero que nada en comparación con lo que pasa en La Matanza. Y obviamente se da en discusiones, en muchas de las discusiones políticas que obviamente siguen existiendo en medio de la pandemia,
contrapunto sobre la construcción, el desarrollo de espacios sanitarios, de algunos que quedaron paralizados en la gestión de Mauricio Macri, que venían paralizados de la gestión anterior. Bueno, concretamente el Hospital Balestrini, que no sé qué cantidad de veces tiene de inaugurado y que no sé si efectivamente está en condiciones de poder asistir en medio de esta pandemia. Sí, el Balestrini sí. Hay dos hospitales famosos en La Matanza, uno es el René Favaloro, en la localidad de Rafael Castillo, y otro en la Ruta 3, en Gregorio Laferrer, que se llama Néstor Kirchner. Este último no está en condiciones, bajo ningún punto de vista, fue hasta casi vandalizado el año pasado, hasta le han robado aberturas. Es decir, este último es un monstruo vacío, que creo están intentando ver si aunque sea pueden prolijarlo un poco, pero no creo que se llegue. Para nada. El primero, el de Rafael Castillo, el René Favaloro, por lo menos tuvo guardias de seguridad en los últimos años y ese sí se está trabajando aceleradamente. Que quizás vieron ustedes en las fotos a Cato Podis y Alberto Fernández, que fueron a visitar ahora una semana o 10 días. El Balestrini sí ya funciona hace bastantes años. Lo que no estaba es en su capacidad operativa total. En general, la discusión con los hospitales que se dio en los últimos años era si terminar los que ya estaban o completar y ponerle médicos y estructura, por ejemplo, de máquinas de terapia intensiva y ese tipo de cosas a los que ya existían, ¿no? Esa ha sido una discusión. La misma discusión que hay ahora, Hernán, con respecto a la cantidad de camas y a la cantidad de respiradores. Nosotros tenemos un serio problema en esa materia si nos comparamos con la ciudad de Buenos Aires o con cualquier municipio. La Matanza tenemos más de 2 millones de habitantes y tenemos infinitamente menos camas de terapia intensiva y de respiradores que el resto de los municipios, teniendo en cuenta nuestra cantidad de habitantes, y por eso yo los primeros días salí muy fuerte con ese tema y a pedir que por favor los bloqueos que se daban en la General Paz hacia la ciudad de Buenos Aires y algún municipio como Lomas o Ezeiza hacían, tuvieran en cuenta la situación particular nuestra de La Matanza, de que quedábamos casi aislados, ¿no? Todas estas son situaciones, por lo menos a tener muy en cuenta. Yo prefiero alertarlas, prefiero decirlas, obviamente muchas veces no gusta, pero yo prefiero por lo menos poner el toque de atención en la necesidad y en la situación que podría pasar si la pandemia llega en forma masiva a estos distritos. Saredi, más allá de esto, hacía mención, en principio por el tema precios, pero me parece que acá hay una clave que no creo que exima únicamente a La Matanza. Es una situación muy compleja que muestra efectivamente el desequilibrio económico que tiene la República Argentina. En medio de la pandemia la situación es mucho más compleja. ¿Qué pasa con el tema de las viandas de los chicos? ¿Qué pasa con esos espacios en donde históricamente hemos visto que buena parte de los habitantes de La Matanza tienen que asistir para encontrar comida, alimento? ¿Cómo se está sosteniendo esa estructura social dentro del municipio? En realidad hay un esfuerzo importante por parte de algunos funcionarios y por parte de algunos dirigentes, por parte de algunos referentes sociales, hasta por iglesias y por ONGs y hasta por militantes políticos también, ¿no? Y muchos militantes sociales. Hay un esfuerzo en el marco de algo que siempre planteamos. Al no tratar lo importante durante tantos años, cuando viene lo urgente hay mucho desborde. Esto es así. Es como te decía con respecto al tema de la coparticipación. Sí. Se niegan los senadores nacionales durante décadas a tratar el tema de la coparticipación, que tiene gran influencia en eso la cantidad de camas por municipio y por distrito. Bueno, nos encontramos ahora con que estamos rogándole a Dios que no llegue la enfermedad en forma masiva al conurbano o a distritos como La Matanza. Y lo mismo pasa en materia de alimentación, Hernán. En materia de alimentación, el mayor problema que noto hoy es justamente el tema de alimentación. Lo que a mí más me llega en las redes, en los teléfonos, en las veces que puedo salir y cruzarme con la gente, es la necesidad que tienen de llegar a productos alimenticios, ¿no? Y de llegar al tema alimentos. Se intenta por distintos lados, lo que pasa es que el volumen es muy grande, ha venido el ejército esta última semana, seguramente lo ha seguido por los medios nacionales, pero son centenares de personas, algunas miles de personas que se llega, pero no se llega a gran parte de la población. Entonces, el tema alimentación hay que seguirlo día a día mucho, porque yo veo
que es el mayor requerimiento y la mayor desesperación de la gente. Uh-huh. A ver, está claro que, bueno, Fernando Espinosa, el intendente, ya tiene varias gestiones en el lomo dentro del municipio, pero la última referente del municipio hoy es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay una posición activa de Verónica Magario dentro del distrito de tratar de encontrar alguna salida a la situación crítica que tiene ese sector? En general, la conducción política del distrito la tiene Fernando Espinosa, eso es bastante claro. Sí. Y Verónica Magario, en general, hablo en términos políticos y que se entienda bien, obedece un poco la conducción de Fernando Espinosa. Eso se nota claramente, y en las últimas semanas ha sido el intendente quien ha estado al frente. A Verónica no la he encontrado mucho, tiene su rol de vicegobernadora también, será por eso, ¿no? Eso es lo que yo estoy notando. Uh-huh. Pero no sé si se entiende. Digamos, lo he encontrado más presente el intendente. Correcto. A ella no la he encontrado tanto, pero no sé por qué, sino por una cuestión quizás que está más abocado a lo provincial. Uh-huh. A ver, ¿y la actividad, digamos, es una actividad que trata de resolver la situación que hoy atraviesa La Matanza, o se nota una diáspora de funcionarios dentro del distrito? No, en general, como te decía antes, La Matanza es un lugar muy importante numéricamente y cuantitativamente, uh-huh, muy importante, con un Estado bastante débil, bastante chico, con un presupuesto muy chico, con poca cantidad de funcionarios. Esa diferencia de lo que se piensa habitualmente, un Estado bastante flaco, bastante débil. No es un Estado que tenga gran cantidad de empleados municipales. Cuando uno se da cuenta de la cantidad de habitantes que tenemos y la cantidad de empleados municipales, es el más bajo de la Argentina. ¿Se entiende? Uh-huh. Uno puede criticarlo. Yo en estos tiempos prefiero no criticar mucho por la situación de que intento ayudar, pero en general yo los critico por Estado ausente más que por Estado totalitario, digamos, a diferencia de lo que piensan muchos por la concepción política o ideológica de cada uno. En general lo que yo noto es más ausencia que presencia. Uh-huh. Que se entiende a partir, como te decía Hernán, en todo momento, de los problemas presupuestarios que tiene La Matanza, de una coparticipación casi ridícula por su cantidad de habitantes, de una baja cobrabilidad de impuestos y de tasas, y por gran parte de su economía irregular o informal, lo cual hace que el Estado sea mucho más chico de lo que se parece, mucho más chico de lo que se parece. Digamos que en La Matanza falta Estado, no solamente por las ausencias, sino, digamos, para contener el distrito. Sí, yo creo que sí, que falta Estado. Uh-huh. Yo creo que sí. Bien. Miguel Zaredi, gracias por el contacto. No, al contrario. Muchas gracias, un abrazo y gracias por ocuparse de los temas de esta parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, que tenga buen día. Adiós.